Muy bien. Nos quedamos a la mitad del capítulo 5 de preparación y hoy vamos a continuar. Y antes de meternos a unos textos aquí de los evangelios en Lucas y Juan, quiero leer este párrafo donde nos quedamos en su material. Es como abajo, como en la tercera parte. Debajo del párrafo donde leímos la semana pasada de Watchman Nee, el que sigue, dice: con respecto a la preparación, hay un derribar antes de que pueda haber un edificar. Y cita un texto de Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 6:1. Esto se aplica tanto al crecimiento como al servicio. Y bueno, este tema, como mencionamos, tiene que ver con lo que Dios hace para preparar nuestros corazones, para ponernos en una posición de necesidad, ya que somos creyentes, ¿verdad? Porque cuando iniciamos la vida cristiana, realmente la forma en que nacemos de nuevo, que es por fe y por gracia, Dios tiene que enseñarnos que el caminar o el siguiente andar en la vida cristiana, que pueden ser, digamos que, años de nuestra vida cristiana, si alguien se convierte a los 18, 20, 25, pues el resto de su vida como creyente tiene que ser de la misma manera, por fe y por gracia, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andar en él. Pero el asunto es de que no lo percibimos así cuando iniciamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces, como vimos en el tema de los 3 encuentros que tuvieron Pablo y Pedro, Pedro conocía la primera parte del evangelio o el evangelio para salvación, ¿verdad? Que lo predicó en el libro de Hechos con toda su energía, su pasión, dispuesto a dar su vida por ese evangelio que predicó, y el texto que hemos comentado, Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo dijo delante de todo el concilio de gobierno, sacerdotes, sumo sacerdote, y el Espíritu Santo le usó al tope, digamos, a lo máximo para predicar ese evangelio en esa etapa del libro de los Hechos. Pero luego, en el tercer encuentro que comentamos, que es mencionado en el libro de Gálatas, ¿verdad? El tercer encuentro entre Pablo y Pedro tiene un sentido muy diferente cuando se reúnen no en Jerusalén, sino en Antioquía, ¿verdad? Y Pedro es reprendido por Pablo, dice: le resistí cara a cara porque era de condenar por la hipocresía, de que cuando estaba con los gentiles se comportaba de una forma y se convivía con ellos y comía con ellos por la libertad que tenía ahora como parte de la iglesia y en aceptación de los gentiles como personas que también Dios les dio la gracia y la vida nueva en Cristo. Pero dice que cuando llegaron algunos de Jerusalén, entonces se retrajo Pedro, y Pablo lo enfrenta cara a cara. Y la diferencia de estos dos escenarios o de estas dos ocasiones en que Pedro está compartiendo al tope con toda su pasión y dispuesto a morir, es que, y entre el momento en que es de condenar y actúa con hipocresía, es que justamente Pedro tenía que aprender el tema de ya no yo, sino vive Cristo en mí. Esa parte del evangelio, que son buenas noticias para los creyentes,
esa segunda parte que hemos comentado o parte del Evangelio que es, ¿cómo se llama? Yo morí con Cristo, yo morí con Él. No solamente es, Él murió por mí, que es lo que Pedro predicó, pero ahora Pedro tiene que entender lo que Dios le reveló a Pablo, que es yo morí con Él. Sí, estoy muerto juntamente con Cristo. Y en ese contexto de Gálatas 2:20 es que Pablo relata este encuentro con Pedro. Entonces, ese es el tema, que para que nosotros podamos abrazar la segunda parte del Evangelio, que deseemos o anhelemos ir a la cruz para considerarnos muertos juntamente con Cristo, Dios tiene que llevarnos a un punto de aborrecernos a nosotros mismos, a un punto de necesidad o un punto de quebranto o de fracaso en cualquier sentido, ¿verdad? Y entonces el creyente tiene una profunda necesidad de la vida de Cristo en mí, ¿verdad? Yo tengo necesidad de la vida de Cristo en mí. Y entonces cuando estoy en ese punto de necesidad, ya mi corazón está preparado para abrazar esta verdad de Romanos 6, de Gálatas 2:20, ¿verdad? De estar muerto, de considerarme muerto juntamente con Cristo. Entonces aquí vamos a revisar algunos textos bien interesantes. Si quieren, busquen en su Biblia el libro de Lucas. Primero vamos a ver en el capítulo 22. Es otra ocasión con Pedro, también conocida, es Lucas 22. ¿Alguien quiere leer del versículo 31 al 34, por favor? Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así es como, gracias, como Lucas redacta este evento, donde el Señor Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y el pasaje paralelo de Juan, si quieren véanlo acá en Juan 13. Miren, vean ahí en Juan 13. Ese capítulo 13 es donde se narra el evento que se conoce como la última cena, ¿verdad? Está Jesús en el aposento alto con los discípulos, les lava los pies, y está cenando con ellos. Es la noche previa o la cena previa a su arresto, ¿verdad? Entonces, ahí en el Juan 13, el versículo 21, Jesús menciona que uno de ustedes me va a traicionar. Y luego en el 13:30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Eso se refiere a Judas. Judas sale del aposento alto, ya era noche. Lo que Judas trae en la cabeza, en mente, justamente es ir por sus monedas de oro de plata. ¿De qué eran? ¿De oro, de plata? Ya me confundí. De plata, ¿verdad? 30 de plata para entregar al Señor Jesús. Y luego
todo lo demás del capítulo 13, 14, 15, 16, todo eso que está en letras rojas, eso lo menciona Jesús al resto de los discípulos que están con él. Lo que hemos comentado de la oración de Jesús en el capítulo 17. Y luego al inicio del 18, todo eso ocurre del 13, 14, 15, 16, 17. Ocurre la noche previa hasta el 18. Capítulo 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente. Y es cuando ya estaba Judas con los soldados o la guardia esperando para apresarlo, ¿no? Entonces, en este contexto de Juan, que escribe más largo este tema, ahí en Juan 13:36, alguien lea 36, 37 y 38, por favor. Es el pasaje paralelo que leímos de Lucas, de Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Alguien lea 36, 37 y 38 de Juan 13, por favor. Lo leo, Rafa. Adelante, Marcos, sí. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sí, esto está muy interesante cómo lo platica Juan, pero vean lo que Pedro le dijo al Señor, le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Eso lo pueden subrayar si les gusta subrayar su Biblia, pero si ustedes tienen algún equipo de trabajo o un equipo de béisbol o las personas que trabajan con ustedes, pues, ¿verdad? O tienes algún proyecto y estás buscando personal comprometido. Esta frase que Pedro dijo es la que queremos escuchar, ¿verdad? Es alguien que le llamamos que tiene la camiseta bien puesta o está listo para hacer lo que sea por el proyecto, por la causa o por lo que tengas, ¿no? El trabajo, lo que sea. Entonces, es muy interesante que ese es el momento en que humanamente Pedro está listo para servir, ¿verdad? A nuestro humanamente, a nuestra visión humana, pues, ¿verdad? Si alguien te dijera eso en el contexto de un proyecto, un trabajo, hay que ir a no sé dónde a hacer tal trabajo y está muy difícil, y que alguien te diga, sí, mi vida pondré por ti, estoy contigo al 100%, ¿verdad? Pero lo que el Señor Jesús tenía que revelarle a Pedro era que esa disposición o ese deseo de servir y de incluso ir a la muerte por la causa de Jesús, no era el camino en ese momento. Él necesitaba ser quebrantado. Entendemos que ese Pedro impulsivo, ese deseo de servir, de hecho, en el otro texto menciona que Pedro traía la espada y la sacó más adelante, ¿no? Cuando, o sea, Pedro hablaba en serio de dar su vida por Jesús, ¿no? Y estaba dispuesto a pelear, pero lo que me llama la atención es de que Jesús en ese momento no le da ninguna encomienda. Bueno, en Lucas dice, cuando regreses, cuando sea restaurado, dice Lucas 22, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Pero es una vez vuelto, no en ese momento, porque lo que Pedro estaba
haciendo lo que quería hacer en ese impulso iba a ser solamente en la carne, iba a ser solamente en su propia voluntad. Y entonces lo que sucede después en Juan, vean eso, después está, no, miren, regresen a Lucas 22. En el versículo 54, Lucas 22, 54, lo leo si quieren, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ésta estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí está la primera vez que Pedro niega a Jesús. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Acuérdense que están en Jerusalén. Y los galileos del norte, o que son del norte, quizá hablaban diferente o tenían cierta apariencia diferente y lo identificaron como Galileo. Y el 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora vean esto, si cantó el gallo, pues entonces ya había pasado toda la noche, era temprano. ¿A qué horas canta el gallo? A las 4 o 5 de la mañana, no sé. Pero el 61 está bien interesante porque dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Lo que es muy interesante del versículo 61 es que al parecer Jesús estaba, dice, en la casa del sacerdote, posiblemente en algún patio abierto, y Pedro lejos, dice que le seguía de lejos, pero suficientemente cerca para poder ver a Jesús, ¿sí? Porque cruzan la mirada. Esto es muy destacable de Lucas porque en los otros no menciona este detalle, ¿verdad? Que si bien Jesús estaba siendo por allá juzgado, o no juzgado, sino interrogado, ¿verdad? Se burlaron de él y todo lo demás, lo abofetaron. Pedro tenía acceso de alguna manera a poder ver lo que pasaba, y cuando Pedro negó al Señor 3 veces, entonces dice que el Señor miró a Pedro en algún, no sé qué distancia habrá habido entre ellos, pero cruzan la mirada. El Señor Jesús sabe lo que está pasando y voltea a ver a Pedro. Y entonces imagínense esa mirada, pues, ¿verdad? Entre Pedro, después de que le acaba de decir, no, a él yo no lo conozco, dijo maldiciones, mujer, no lo conozco, no he estado con él, y de pronto el Señor te mira, canta el gallo y el Señor te mira, y el 62 es ese momento de fracaso, de quebranto, de llorar amargamente. Entonces, esta historia de Pedro ilustra justamente este momento que les digo o que dice el estudio de preparación, que Dios nos lleva a un lugar de frustración, de cansancio, de derrota, de lágrimas, y puede ser en diversas circunstancias, pues puede ser a causa de
de los hijos, a causa del trabajo, a causa de un problema financiero, un asunto en el matrimonio, una enfermedad que nos deja a lo mejor inhabilitados o que no podemos hacer la vida como queremos, o un fracaso en el ministerio. Si alguno de ustedes ha deseado o ha querido servir al Señor y el Señor te lleva más bien a un punto de fracaso en que no está prosperando, no sé, puede ser diferentes circunstancias, pero estoy seguro que cada uno ha llegado a ese punto, pues a un punto parecido de llorar, de tener un lugar quebrantado. Pues en ese lugar, o ese lugar es lo que Dios en amor ha preparado para que tú puedas abrazar la verdad de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces, después de que Pedro llora por las calles de Jerusalén, vean ahora en Juan 21. En Juan 21, una vez Jesús resucitado, está este texto también conocido que parece ser como una forma en que Jesús restaura a Pedro, así como Pedro negó al Señor 3 veces. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y la tercera vez usa una palabra diferente en respecto al amor, ¿me amas? Pero es 21:15. Dice, por ejemplo, 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, esta es la parte muy rescatable, pues, que estas palabras de apacienta mis ovejas, refiriéndose al ministerio o a la obra o a la actividad que Pedro iba a tener en el libro de los Hechos, ¿verdad? De ser un pilar de la iglesia, de cuidar a la iglesia, de velar por ella, de escribir las cartas, de predicar el evangelio. Esta comisión nosotros se la hubiéramos dado a Pedro cuando él dijo, estoy dispuesto a morir por ti, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no se la dio, no le encomendó esa misión o esa actividad en ese momento, sino tuvo que llevarlo a un punto de quebrantamiento, de llorar amargamente. Quizás es un punto similar al que Pablo describe en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? En ese punto es cuando te abrazas a la verdad de ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Sí? No quiero hacerlo en mis fuerzas, no quiero servirte en mis fuerzas, con mis capacidades. Y de hecho, lo que Jesucristo le pregunta a Pedro es, ¿tu vida darás por mí? ¿Verdad? Y no sé si en la cabeza de Jesús lo que estaba pensando era, yo voy a dar mi vida por ti, ¿sí? No es que tú des tu vida por mí, no necesito tu vida, lo que tú necesitas es mi vida en ti, ¿sí? Jesús no solamente dio su vida para pagar nuestros pecados en la cruz, sino resucitó para que Él pudiera vivir su vida en nosotros. Juan 15 dice eso, ¿no? Yo en ustedes, ustedes en mí, yo en ustedes, ¿sí? Ese es lo que
es valioso del servicio cristiano, de la vida, del crecimiento cristiano, es Jesucristo viviendo su vida, manifestando sus características, su carácter en nosotros como creyentes. ¿Tienen alguna duda o comentario, alguna reflexión que quieran hacer aquí? Por favor, pueden hacerlo. ¿Qué nos quieren compartir? Yo quería preguntar o comentar de cómo lo ves en el sentido de cuando una persona joven no ha experimentado alguna situación así de quebrantamiento, pues, sobre todo los hijos que nacen siempre, toda su vida son cristianos porque pues iban a una iglesia pues, no muchos de nosotros, pero nuestros hijos ya son segunda generación, como, o hay, quizá ya haya quien sea tercera, ¿no? Pero a veces, o sea, para justificación es probable que no pase en un momento así, pero a algunos sí nos ha pasado así para justificación, para ser salvos, pero sí como parte del crecimiento, que es lo que estamos viendo. Eso es algo que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Sí, y el Señor se toma su tiempo, pues, mientras somos jóvenes, tenemos toda la energía o toda la confianza en nosotros mismos. Somos orgullosos o somos necios, tenemos un nivel alto de necedad y pensamos que podemos salir de los asuntos que nos vienen en la vida por nosotros mismos. Y realmente este proceso que Dios nos lleva a un quebrantamiento puede durar años, porque estamos años y años luchando por nosotros mismos y pensando que salimos de los asuntos y vamos manejando nuestra vida bien, pues a nuestro parecer, y vamos saliendo, luchando. Pero Dios tiene su plan para llevarnos a este punto de quebrantamiento. Por ejemplo, no sé, hay diferentes casos, pero yo pienso que también Dios usa a los hijos, ¿verdad? Ya cuando nuestros hijos tienen su matrimonio, se casan y ellos a su vez tienen sus hijos, a veces hasta allá, pasando 10, 15, 20 años, es que Dios usando a sus hijos es que los lleva a un punto de quebrantamiento, pues a un punto doloroso. Hay muchas formas en que Dios trabaja, pero mientras más nos esforzamos, más nos hundimos y ese hundimiento puede durar años. Dios creo que usa muchas cosas para llevarnos a un punto de quebrantamiento y si aún así no entendemos, el quebrantamiento es más fuerte. Alguien decía una vez que mientras más necios somos, Dios usa un mazo, un martillo, digamos, ¿no? Más grande. Si somos duros en nosotros mismos y orgullosos, Dios usa un mazo más grande. No sé si contesté el comentario, pero no hay forma de brincarnos ese paso del proceso de crecimiento, de entendimiento de la vida de ya no yo, sino Cristo en mí. Tarde o temprano tenemos que pasar por ahí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación? ¿Nadie? Bueno, si quieren seguimos entonces con el material en la página 11. ¿Alguien quiere leer donde dice J.C. Metcalf? Ahí podemos leer los 2 párrafos que siguen, por favor.
¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor, adelante. J.C. Metcalf. Ok, J.C. Metcalf fielmente escribe: es más confortante darse cuenta que es a aquellos que han sondeado las profundidades del fracaso, a quienes Dios invariablemente da el llamado para pastorear a otros. Este no es un llamado a los talentosos ni a los altamente entrenados o a los tan refinados. Sin una experiencia amarga de su propia insuficiencia y miseria, son incapaces para llevar la carga de un ministerio espiritual. Para esto es necesario un hombre que ha descubierto algo de las medidas de su propia debilidad para ser paciente con las flaquezas de otros. Tal hombre también tiene un conocimiento de primera mano del amoroso cuidado del pastor principal y su habilidad para sanar a alguien que ha venido humildemente para confiar en él y solo en él. Por tanto, no fácilmente se desespera con otros, sino mira más allá de la maldad, voluntariedad y estupidez, hacia el hacia el poderoso e incambiable amor. El Señor Jesús no dio el encargo: pastorea mis ovejas, mis corderos, al oír la afirmación en confianza propia de Pedro de lealtad hasta la muerte, sino que le da después que él ha fracasado completamente en guardar sus votos y ha llorado amargamente en las calles de Jerusalén. El que sigue también, Víctor, si quieres seguir, continuar. Ok. Sí, debe haber profunda, cabal y larga preparación si es que habrá realidad. Si nuestra vida ha de ser cristocéntrica, nuestra obra controlada por el Espíritu Santo y nuestro servicio glorificará a Dios. Tarde o temprano el Espíritu Santo hará que nos demos cuenta de nuestro problema básico como creyentes, la infinita diferencia entre uno mismo y Cristo. Hay otros obreros, además de aquellos que buscan perdón, justificación. Hay jornaleros para santificación, para santidad personal, buscando ser librados del poder del viejo Adán. Y para tales, así como para aquellos que buscan salvación, Cristo lo promete con este glorioso: yo lo haré. Mateo 11, 28 al 30. Es altamente posible para un hombre, después de haber encontrado descanso justificante en Cristo, entrar a un estado de profunda necesidad respecto al descanso santificante. Sin miedo a equivocarnos, decimos que esta ha sido la experiencia de casi todo creyente que ha vivido. B.B. Power. Sí, este texto de Mateo 11 es el que dice, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Y ese descanso puede ser, lo encontramos, digamos, cuando somos incrédulos o cuando no somos creyentes, que encontramos ese descanso cuando vemos nuestra necesidad de salvación y encontramos ese descanso en Cristo. Pero igual, ya siendo creyentes, ¿verdad? Empezamos a crecer y cuando llegamos a ese punto de necesidad, quebrantamiento, hambre, es igual, lo encontramos en Cristo, sí, pero ahora mirando desde otra perspectiva, que yo morí juntamente con Cristo, entonces tiene que ver justamente con considerarme muerto juntamente con Cristo, como dice Romanos 6:11, y Él nos hace descansar. Y lo que yo también veo, y aquí menciono un poquito, es que hay personas en la iglesia como creyentes que tienen más quizá un ministerio hacia los inconversos, ¿verdad? Dios los usa de una manera importante hacia los inconversos para predicar el evangelio de salvación, pero también hay otros creyentes que Dios los usa para un ministerio, digamos, hacia los creyentes, para llevar a los creyentes a ese descanso, con este tipo de verdades de ya no yo, sino vive Cristo en mí. Luego hay otro versículo que es Romanos 7. Si quieren vamos allá a Romanos, que ya vimos la otra vez, ya hemos pasado por ahí. Romanos 7.
esta parte de Romanos 7 es interesante cómo muestra esta lucha a la que llegamos los creyentes. Por ejemplo, dice el versículo 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, o sea, el nuevo yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en este cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vean cómo por lo menos 4 veces Pablo menciona eso, que en este cuerpo mortal, mientras estemos todavía aquí en este mundo, el pecado está presente. Lo dice de varias formas, dice, el pecado que mora en mi carne no mora el bien, el pecado mora en mí, el mal está en mí. Y habla de que este cuerpo está sujeto al pecado. Y el asunto es de que muchos creyentes no nos damos cuenta de eso, no lo percibimos. Pueden pasar a lo mejor meses o años en que asumimos que como ya somos cristianos, todo el mal o pensamientos o conducta o hábitos o atracción al pecado o mentira o lo que sea, va a desaparecer, ¿sí? Y luchamos contra eso para tratar de compensar eso que nos estamos dando cuenta que de pronto revive o me quiere atraer otra vez hacia el mal, hacer lo malo. Entonces tratamos de compensarlo con cosas buenas y ese lucha de compensar o de tratar de cambiar a los creyentes o a muchos creyentes nos puede tomar años, ¿sí? En darnos cuenta de que el mal está en mí, me atrae a hacer lo que es incorrecto, pero entonces yo tengo que esforzarme para compensar ese mal y entonces tengo que leer más mi Biblia, tengo que ir más a la iglesia, tengo que orar más, tengo que guardar los mandamientos, tengo que esforzarme por dejar de hacer y obedecer al Señor. Y entonces nos encontramos en una lucha inútil que puede durar años, que nos lleva solamente a cansancio y fracaso, porque ese no es el camino para vencer al mal que mora en mí, o dominarlo, o vencerlo, pues. Y entonces, en esa lucha que Pablo describe ahí, en el versículo 24 de Romanos 7, llega a esa conclusión y es como bajar los brazos y sentarse y estar derrotado completamente. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese momento, si no has llegado a ese momento, tienes que llegar a ese momento en algún punto, tarde o temprano de tu vida cristiana, ¿sí? De que te has esforzado tanto por ser un buen creyente, has ido a todas las reuniones de la iglesia, has leído la Biblia, horas en la mañana, ayunas, y hacemos todo lo que es, ahora le llaman disciplinas espirituales también, ¿sí? Y hacemos todo lo que es bueno, pues, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento de cansancio que bajas los brazos
ya no quieres ni ir a la iglesia, estás cansado de los cristianos y cansado dices, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese punto de fracaso, de frustración, es donde Dios te ha llevado amorosamente para que veas a la cruz y abraces tu muerte juntamente con Cristo. Sí, Dios nos sacó de Adán, nos puso en Cristo, y es cuando vemos nuestra posición, nuestra aceptación, que ya no soy yo, sino Cristo en mí, y entonces hay un descanso tremendo, porque anhelamos la vida de Cristo en nosotros. Y luego Romanos 8 habla de que el Espíritu está en control y Él produce el fruto del Espíritu que yo no puedo producir. Aquí leo después este párrafo que dice, después de donde leyó Víctor, dice, mucha de su preparación en nuestras vidas consiste en colocar los estragos, hacer vernos a nosotros mismos como somos y luego intentar librarnos de su poder e influencia malignos. No hay esperanza de consistente permanencia en el Señor mientras estamos bajo el dominio de la vida propia, el yo, en quien no mora el bien, Romanos 7:18. En la infancia no somos capaces de permanecer continuamente sin hacer caso de lo que nos rodea y de aquello que estamos haciendo. Tampoco es cuando le servimos con celo intermitente que nuestra propia alma crece y prospera. Tampoco cuando somos indiferentes es que somos refrescados por la presencia del Señor. Es solo después de que hemos sido amortiguados, refinados y disciplinados, cuando el amor a uno mismo se ha ido, que aprendemos a permanecer en contacto con Él en todo el tiempo, en todo lugar y circunstancias. El valor de los estragos para librarnos a nosotros mismos de la vida del antiguo Adán y los igualmente estériles esfuerzos por experimentar la vida del nuevo Adán, la vida de Cristo, es porque finalmente nos damos cuenta que tal vida es completamente inútil. Nuestros fracasos personales y angustiosos en cada fase de nuestra vida cristiana es la preparación de nuestro Padre para su éxito a nuestro favor. Este proceso negativo nos trae hasta la promesa positiva de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su buena obra en nosotros es iniciada mediante el fracaso, y esto incluye nuestros puntos más fuertes, lo que continúa para su éxito, para su actuación y no la nuestra, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. No hay otro asunto sino que hemos comenzado en completa gracia y debemos continuar y llegar sobre la misma base. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Alguien quiere continuar leyendo el siguiente párrafo, por favor? Y ahí podemos ir concluyendo si no tienen alguna más pregunta. ¿Alguien lee Charles Trumbull, por favor? Yo lo leo. Adelante, Angelina. Dice, bueno, esta es una cita de Charles Trumbull. Dijo, la vida vacía de esfuerzo no es la vida vacía de voluntad. Usamos nuestra voluntad para crecer, para recibir, pero no para ejercer esfuerzo, para tratar de completar lo que solo Dios puede hacer. Nuestra esperanza de victoria sobre el pecado no es Cristo más mis esfuerzos, sino Cristo más mi recepción. Recibir la victoria de Él es creer en su palabra. Es solamente por su gracia que Él está en este momento librándonos del dominio del pecado. Y creer en Él de esta manera es reconocer que Él está haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Aprenderemos este principio en el mismo momento de nuestro nacimiento.
de nuestro nacimiento espiritual. Y parece que la mayoría de nosotros tenemos que aprenderlo otra vez para nuestro crecimiento espiritual y servicio. No temas, querido amigo. Solo mantente firme en el hecho de que su propósito para ti en Cristo. Dice, Él te tomará fielmente paso a paso hacia la preparación que sea necesaria. Él lo hará. Una vez que estás seguro del propósito, puedes estar igualmente seguro de la preparación. Simplemente recuerda que Romanos 8, 28 y 29 van juntos y agradécele por Filipenses 1, 6. Ajá, gracias, Angelina. Recuerden ese que leímos de Romanos 8, 28 y 29, que es 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero ¿cuál es ese bien? No es una esperanza ni ambigua ni incierta, ¿sí? Sino el bien que tiene el Señor para nosotros, que todas las cosas ayudan a bien. El bien está definido en el versículo 29, que es formarnos a la imagen de su Hijo. Estaba observando, por ejemplo, la historia, no la historia, sino de entre algunos amigos por ahí, un matrimonio de creyentes que no habían podido tener hijos por algún tiempo, por mucho tiempo, y finalmente tuvieron una niña, una primera hija, y luego tuvieron a un niño, pero este niño nació con parálisis cerebral, y es una situación difícil, pues, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con la dificultad que viene con un hijo con dificultades o con parálisis cerebral, que tiene muchos retos, pues, para poder atenderlo, poder caminar y desarrollar sus habilidades o el habla o lo que sea, habilidades motrices. Junto con esa dificultad o aflicción o momento difícil que Dios trae a la vida, junto con eso, Dios trae la gracia, ¿sí? Dios trae la transformación de corazones. Vemos a Dios como un Padre amoroso que no se fue de sus manos esa situación y que no la trae por venganza o por, ¿cómo se llama? Por darnos una vida mala, ¿no? Sino junto con la dificultad, que en este caso puede ser esa de un niño, un hijo así, o alguna otra cosa que nos quebranta y nos pone en una situación difícil. Junto con esa situación difícil, Dios nos llena de su gracia y Dios transforma nuestro corazón. Y esa transformación del corazón, ¿sí? Es lo que es el versículo 8:28, para que Cristo se desarrolle en nosotros, moldearnos a la imagen de Cristo. Y Él puede ponernos en medio de cualquier situación tan diferente para unos como para con otros, pero justamente su meta es esa: desarrollar el carácter, la vida de Cristo en nosotros. Y cuando vemos este tipo de historias, que Dios nos pone en una situación complicada y nos agarramos de su gracia, y dependemos de Él, ¿sí? Años más tarde, vemos a una persona diferente, a un corazón sensible, una persona humilde, una persona servicial, un corazón alegre, y dices, esta es la vida de Cristo en esta persona, pues pasó por dificultad. Y yo creo que eso es lo que pasó en la vida de Pedro, un corazón quebrantado, llorando amargamente por ahí, por su vida quebrantada, pues, mal, frustrado, cansado, negando a Cristo 3 veces, pero a través de esa dificultad, Dios le da, o el Señor le da gracia, le dice: pastorea mis ovejas,
y lo vemos gozoso ahí siendo azotado y siendo metido a la cárcel. Dice, estoy gozoso de haber salido de la cárcel, Pedro, después de haber predicado el evangelio, ¿no? Vemos la vida de Cristo en Pedro y eso es lo que sucede con nuestras vidas también. ¿Algún comentario, alguna observación que quieran hacer? ¿Algo con que abundar? Marcos, Víctor, Vic. Pienso en cuando un niño está creciendo, pues, cuando crece, no sé si crezca todo el día, pero dicen los doctores, ¿no? Que hay que dormir o descansar para crecer, pues, físicamente. Quizá tenga alguna relación. Que crecemos en la noche, ¿no? Lo que dicen, Estamos pues, dormidos. cuando no estamos haciendo nada, pues. Creo que muchas veces hacemos todo y tratamos de llevar la vida cristiana y hay disciplinas y todo está en nuestro control, pues, pero cuando realmente vamos a tener el paso hacia la madurez, va a ser cuando nos demos cuenta justamente de eso, que seguimos fracasando y seguimos pecando a pesar de todas las disciplinas que podemos tener. Sí. El pecado no se... Es cuando caemos en ese de miserable de mí, el círculo, ¿no? Otra vez, ahí no hay que decepcionarse, no hay que alejarse de la iglesia, pues, o sea, no hay que renunciar, sino entender que es algo que no sale del control de Dios y que es algo que Él nos está preparando para dar un paso hacia la madurez, ¿verdad? Sí, exacto. Correcto. Sí, así es. ¿Alguien más? Si no, podemos concluir haciendo una oración. Si alguien quiere guiarnos en una oración, algún voluntario, voluntaria. Bueno, yo quería hacer un comentario. Esto también nos da de alguna manera esperanza, digo, pensando en nuestros hijos. Yo que tengo hijos, pues, relativamente jóvenes y no lo digo porque yo ya lo haya alcanzado, pues, pero no sé si me explico. El hecho de que nuestros jóvenes a veces no están haciendo lo que uno quisiera con respecto a Cristo, pues, y a ser creyentes. Digo, de alguna manera nos da esperanza, ¿no? Que Dios tiene el control aún pues, de que ellos estén alejados o que no estén, demostrando, sí, que son creyentes o quién es su Salvador, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando nuestros hijos están pasando ciertos meses o años así como que alejados, sí, el trabajo de Dios es en ambos, tanto en los padres como en los hijos. A los padres Dios nos enseña, porque justamente la relación nuestra con Dios es similar, es decir, es el Padre y nosotros somos sus hijos y nos damos cuenta con nuestros hijos cómo es que nosotros nos hemos alejado de Dios en muchos aspectos, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y esa relación de nosotros con Dios como Padre nos enseña a cómo tratar con nuestros hijos y nuestras deficiencias como padres. Y como padres es necesario confiar en el Señor, ser ejemplo, orar constantemente por nuestros hijos. Y lo que Dios hace con nuestros hijos cuando se alejan por diferentes circunstancias, que quieren experimentar el mundo, la iglesia les aburre o quieren intentar las cosas a su manera, no dejar de orar por ellos, porque el Señor, si ellos nacieron de nuevo, tiene que llevarlos a ese punto igualito, pues, después de un fracaso, una experiencia dolorosa, es que Dios puede traerlos otra vez. No digo a la iglesia, porque si son creyentes son parte de la iglesia, pero me refiero a su relación con Dios como Padre.
Entonces hay que estar orando por nuestros hijos constantemente, todos los días, que el Señor gobierne en sus mentes, les muestre la verdad, que los cuide del mal, que los traiga a una relación profunda con Dios, que puedan conocer el amor de Dios y la gracia, etcétera. Pero Dios no descansa, digamos, y no deja de trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las familias. Y esa es nuestra esperanza, pues, que el propósito que Dios tiene sigue firme y es moldearnos a la imagen de Jesucristo. Si tome el tiempo que tome, cueste lo que cueste en el sentido de experiencias o por lo que Dios tenga que pasarnos, Él nos va a moldear a la imagen de Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien quiere despedirnos en oración si no hay algún otro comentario? ¿Quién dice yo?